que el título es un intento de ser inteligente en inglés, pero no traduce muy bien esa listura. No obstante, ya veréis que voy a hablar de dos palabras. Wit, podemos pensar que es talento o inteligencia, y grit, en que podemos considerar algo como esfuerzo o perseverancia. Y en todos los casos voy a intentar enfatizar esas palabras de manera que resulte útil en el apartado educativo. Si yo os preguntara qué es necesario para tener éxito hoy en día o en cualquier momento, la respuesta de sentido común sería: necesitamos ser inteligentes. Está bien ser inteligente, necesita uno tener talento o ingenio, también un buen ordenador dentro de nuestra cabeza. Pero también necesitamos la palabra en inglés grit, es decir, necesitamos esforzarnos, perseverar, intentarlo de nuevo. Y ciertamente, si me hubierais preguntado hace años qué necesita uno, yo diría que para tener éxito se necesitan el wit y grit, talento y esfuerzo, o ingenio y agallas. Pero en el periodo último de 40 años he convertido la cosa en más compleja y he ido más allá de esas dos meras palabras. Y el resto de mi charla consistirá en comunicaros el por qué pienso yo que wit y grit, talento y esfuerzo, o ingenio y agallas, no es suficiente. Aquí tenemos un ejemplo de ese esfuerzo, de grit, en un atleta, en un saltador de vallas. La primera cosa a la que me voy a referir, por tanto, es el pluralizar el wit o ingenio o talento o intelecto y en vez de hablar de ello, hablar de inteligencias. Hace unos 30 años yo recabé mucha información que sabíamos sobre el desarrollo humano, sobre la mente humana, sobre vivir en distintas épocas históricas, acerca de qué se valora en las distintas culturas y quizás lo que es más importante, qué sabemos sobre cómo las diferentes habilidades humanas están representadas en el cerebro. Porque lo que es más importante de saber acerca del cerebro es que importa si uno habla del hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, la parte anterior del cerebro o la parte posterior, la superficie o la parte más profunda, y cada parte del cerebro se ocupa de distintos tipos de información en distintas maneras. Hace 35 años solamente sabíamos acerca de ello porque había personas que tenían daño cerebral, pero hoy tenemos todo tipo de sistemas de imágenes para estudiar el sistema nervioso del cerebro en vivo. Yo he puesto conjuntamente todas estas fuentes de información y he desarrollado la idea de las inteligencias múltiples. Y creo que la razón por la que tuvo éxito esta idea es porque se puede resumir en una frase, aunque escribí un libro de 400 páginas. Y la frase es que las personas solían pensar que la mente era un único ordenador, pero ahora sabemos que la mente humana tiene muchos ordenadores diferentes y esos ordenadores computan distintos tipos de información de distintas maneras. Y ahora los denominamos las 8 inteligencias múltiples o los 8 talentos. The 8 wits en inglés. Una inteligencia es la inteligencia del lenguaje. Aquí tenemos a Emily Dickinson, una poetisa estadounidense muy famosa. Los poetas son muy buenos en la utilización del idioma.
La segunda inteligencia es la inteligencia lógica matemática. Es la inteligencia de un científico o un matemático. Y la razón por la cual yo hablo de lenguaje y lógica en primer lugar es porque estas son las inteligencias que tradicionalmente se valoraban en las escuelas, y cuando los primeros tests de inteligencia se idearon hace 100 años, se idearon para determinar quién lo haría bien en la escuela, especialmente el tipo de escuela que existía en Europa hace 100 años. Si uno lo hace bien en un test de inteligencia, pues uno probablemente lo haría bien en la escuela, y mientras uno se mantenga en la escuela, uno pensaría que uno es listo. Pero si uno sale de la escuela y se mete en el mundo, intenta navegar por las calles de Barcelona con bicicletas, a motos, en todos los lados, tu lenguaje y lógica no te va a ayudar. Más vale que tengas una buena inteligencia espacial y una corporal cinestésica buena y una buena inteligencia interpersonal. O sea que mientras el lenguaje y la lógica son cosas maravillosas que de tentar, y aquellos que se quedan en la escuela pueden pensar que está muy bien y que son ellos muy inteligentes, cuando uno sale al mundo descubre que necesita otras inteligencias, y eso es realmente lo que he ido añadiendo a la visión estándar de la inteligencia. La inteligencia musical es muy importante para escuchar música, crear música, dirigirla, componerla. La inteligencia espacial, para encontrarte tu camino en espacios grandes, como un piloto, por ejemplo, o un navegador, y también en espacios más locales, por ejemplo, en un tablero, en un juego de tablero como el ajedrez. La inteligencia corporal cinestésica es la inteligencia de utilizar todo el cuerpo como un atleta o una bailarina, o partes del cuerpo, como una persona que es artesano, un cirujano, para resolver problemas o construir cosas. Y de hecho, en el Colegio Montserrat hoy he visto a niños interpretando danza, también hacer una representación de Shakespeare y abrir espacio juntando o montando objetos. Esta es la inteligencia corporal cinestésica. Además, hay dos tipos de inteligencia personal. El entender a otras personas, que denominamos la inteligencia interpersonal, y también entenderse a uno mismo, que denominamos la inteligencia intrapersonal. En el documental, alguien hablaba de la inteligencia emocional. Yo no utilizo ese término, pero la inteligencia emocional es una combinación de las inteligencias interpersonal e intrapersonal, el entender a otras personas y entenderte a ti mismo. Y además hay una octava inteligencia que denomino la inteligencia naturalista, que es la inteligencia que nos ayuda a distinguir entre una planta y otra, un animal y otro. Y en la clase de química hoy, las personas distinguían entre distintos tipos de zumos de naranja, de aceites de oliva virgen, y tenían que utilizar sus inteligencias naturalistas para conseguirlo. Así que la manera en que yo cambié el término wit es poner wits en plural, es decir, inteligencias, no inteligencia. Y ahora no me importa mucho si yo defino exactamente las inteligencias correctas. Creo que he progresado, porque es importante, y ha destruido la idea de que solamente hay una manera de ser inteligente, porque hay muchas maneras de ser inteligente y también hay muchas maneras de no ser realmente inteligente. La vida es mucho más compleja que un test de inteligencia.
Y con algunos colegas, de hecho, hemos escrito un libro sobre cómo las ideas de las inteligencias múltiples se han utilizado por todo el mundo. Y os diré algo que me resulta divertido. No puedes predecir qué países encontrarán estas ideas interesantes. En China, hace unos 10 años, ya había 100 libros sobre inteligencias múltiples en chino. En Japón, solo hay 5 personas que pertenecen a la Sociedad de las Inteligencias Múltiples. No sé por qué. Y en Francia no se ha suscitado interés hasta el año pasado por estas ideas y de repente hay una explosión. Cada semana hay un nuevo artículo sobre las inteligencias múltiples en Francia. O sea que como académico es interesante ver en qué tipo de terreno florecen o crecen estas ideas y en qué sitios no. Pero otra persona tendrá que explicar por qué sucede así. Vamos a poner la inteligencia ahora de lado y vamos a hablar de una nueva palabra que se ha convertido en muy popular en la educación en los Estados Unidos. Y se ha convertido en viral, como se dice ahora, está por Internet, por doquier, y es la palabra grit en inglés. No es una palabra que resulte muy familiar, pero significa lo mismo que esfuerzo, el trabajar duramente, perseverar, esforzarse. En muchos entornos educativos, las personas no solamente se interesan por el wit o wits, se interesan por lo que se denominan las destrezas no cognitivas, social, la comprensión emocional o EQ, empática y la capacidad de reflejar, de preguntarse. Y estas son muy buenas. Ninguna de estas cosas aparecen en un test de inteligencia o un test de coeficiente intelectual, pero si quieres tener una buena relación con las personas, pues tienes que ser sensible socialmente, esperas que las personas tengan una inteligencia emocional, que sean empáticas contigo y con los otros y si además quieres que haya buenas ideas, necesitan tiempo para reflexionar, preguntarse, soñar. Pero de lo que más se menciona, el rasgo que se menciona más en la educación en mi país ahora mismo es grit. Igual que la gente decía tienes que ser inteligente, ahora dicen tienes que tener grit, esa capacidad de esfuerzo. Y hay una académica, una estudiosa, Angela Duckworth, que ha hecho famosa la palabra grit en la psicología. Y hay un escritor en el ámbito educativo, Paul Tough, que escribió un libro que han leído muchas personas y que habla de que el secreto del éxito es el grit. Pues bien, yo no tengo nada contra el grit, contra la capacidad de esfuerzo, ¿no? Me gustan las personas que tienen grit. Espero que mis hijos y mis nietos tengan grit. Pero hay un problema gordo con el grit. Y este es el problema. Estos son soldados nazis de los años 30 del siglo pasado y están yendo al paso del himno nazi. Estas personas tienen mucho grit, ese no era su problema, o tenían mucho grit. Trabajaban duramente, perseveraban. Pero perseveraban en maneras que no eran buenas. De hecho, eran muy malas. Eran maliciosas y perversas. O sea que no es suficiente, como podéis ya haber pensado, con tener grit. Tenéis que tener buen grit, buena capacidad de esfuerzo o perseverancia que se utilice para fines positivos. El documental hablaba hacia la emprendeduría social, intentar hacer cosas que ayuden a otras personas, no solamente a ti mismo a tener más éxito o a ser más poderoso. Hoy cuando hablaba con los alumnos en el colegio Montserrat, decían,
todos tendríamos que convertirnos en líderes. Y yo les dije, bueno, quizás no todos os vais a convertir en líderes, algunos sí. Pero el siglo XX estaba lleno de líderes que eran malos, perversos, nombres como Adolf Hitler y Joseph Stalin y Mao Zedong. O sea que no necesitamos líderes, necesitamos buenos líderes. No necesitamos grit solamente, necesitamos buen grit, buena perseverancia o capacidad de esfuerzo. Hace unos 23 años, yo escuché que mis ideas sobre las inteligencias múltiples se estaban utilizando en Australia. Me sentí muy complacido de escucharlo, porque como académico joven, pues me gusta que mis ideas se conozcan. Pero luego un colega me dijo, no te va a gustar la manera en que se están utilizando tus ideas. Y me dije, bueno, ¿y cómo se están utilizando? Y el colega me envió muchos materiales. Esto fue el día, aquella época antes de Internet. Y en esos materiales yo me percaté de que no me gustaban en absoluto la manera en que estaban llevando a cabo mis ideas. Y lo que más me decepcionaba, me molestaba, es la lista de grupos raciales y étnicos en Australia, y qué inteligencias tenían y cuáles no tenían. Esto intentaba decirle a los profesores, si alguien es aborigen, le tienes que enseñar de esta manera y no de esta otra manera. Esto me pareció a mí muy decepcionante, muy ofensivo. Y luego me percaté de que la gente estaba utilizando mis ideas y yo desarrollé las ideas, pero no tenía responsabilidad sobre cómo se utilizaban, pensaba. Y luego me percaté de que si no me hacía responsable de cómo se utilizaban mis ideas, nadie, ninguna otra persona, se iba a responsabilizar tampoco. Y ello me condujo a algo que ahora denominamos el estudio de qué significa ser bueno, qué significa ser una buena persona, un buen trabajador o un buen ciudadano. Porque no es suficiente con ser un ciudadano o ser un trabajador o una persona. Es importante que se sea así de una manera buena. Algunos habréis oído esta charla antes, pero ahora os voy a decir algo que seguramente no sabréis. ¿Recordáis? Angela Duckworth es la mujer que creó la idea de grit y se convirtió en muy famosa. El domingo pasado tenía un artículo en el New York Times, que es el mejor periódico en los Estados Unidos, es como La Vanguardia aquí, y decía, mis ideas se están utilizando mal, erróneamente, en los Estados Unidos, porque en muchas escuelas ahora hacen que los alumnos pasen un examen de grit. Y entonces llega a casa una nota de cuánto grit o perseverancia tiene un alumno, y el alumno, si no tiene suficiente grit, o la alumna, entonces tendrá problemas. Los profesores tendrán problemas, la escuela tendrá problemas. Y este es el caso clásico de una idea que se utiliza mal. Y conozco bastante bien a Angela Duckworth. Y la verdad es que estaba muy enfadada cuando se empezaban a puntuar escuelas teniendo en cuenta cuánto grit tenían. Claro, si hubiera sido sobre buen grit, hubiera sido mejor, pero de todas maneras es muy peligroso el dar notas o boletines de notas sobre algo que no se ha estudiado de manera científica. Y cuando yo hablaba hoy con los alumnos del Colegio Montserrat, algunos me preguntaban, ¿y cómo probamos la inteligencia y sabemos qué tipo de inteligencia tenemos? Y yo les dije, no me siento muy entusiasta sobre los exámenes, porque los exámenes es muy fácil utilizarlos mal. Los exámenes, los tests, y entonces crear mucha objetividad. En los últimos años, por lo tanto, mis colegas y yo hemos estudiado lo que significa tener habilidades que se utilicen de manera positiva. Y me conmueve que en el Col·legi Montserrat hay una mural que está dedicado a la bondad y la ética, porque ha sido tan importante en la historia del ser humano y hoy más que nunca.
Así que parte de ser bueno es ser buena persona. Y sabemos mucho de esto por la Biblia, de los 10 mandamientos, de la regla de oro. Yo no tengo nada en particular que decir sobre qué significa ser una buena persona, aunque por supuesto hay muchas personas, tenemos muchas personas que no son buenas personas y ello hace que el mundo sea un lugar mucho más nocivo de lo que tendría que ser. Pero lo que he estado haciendo con mis colegas es estudiar qué significa hacer un buen trabajo en distintas profesiones, en la profesión legal, la medicina, ingeniería, arquitectura, la docencia, y qué significa ser buen ciudadano en tu comunidad, en tu provincia o región, en tu país, en Europa y en el mundo entero. Y a diferencia de lo que significa ser un buen vecino, estas no son maneras de ser bueno que hayan dilucidado muchos los seres humanos, porque muchas profesiones son nuevas y muchas maneras de ser ciudadanos son nuevas. Así que no había una manera realmente de poder sentirse ciudadano del mundo, por ejemplo, hasta el siglo XX o ciudadano de naciones también en el pasado. Así que la respuesta breve a qué significa ser un buen ciudadano o un buen trabajador está aquí. Esta es una utilización de palabras que se entiende mejor en inglés que en otros idiomas, pero un buen trabajador, un buen ciudadano es excelente, está comprometido y es ético. Así que tomemos la docencia como ejemplo de trabajo. Un buen profesor o profesora es excelente, él o ella conoce la asignatura o la disciplina. Un buen profesor es comprometido, a él o ella le gusta el trabajo, quiere ir a trabajar, le encanta estar con los alumnos y es una persona ética. Cuando surgen temas difíciles o problemas en clase o fuera de la clase, un buen profesor tiende a pensar qué es lo correcto que se puede hacer. Lo mismo pasa con un buen ciudadano. Un buen ciudadano conoce la ley, conoce las normas, se preocupa, vota, expresa su opinión, camina en paz, trata de o se manifiesta en paz, tratando de cambiar las cosas si no están bien. Y un buen ciudadano no solamente apoya sus propias necesidades, sino que tiende a pensar en la comunidad en el sentido más amplio. Todos sabéis por la biología, conocéis por la biología la doble hélice del ADN, en inglés DNA. Aquí hablaríamos de la hélice triple del ENA, combinación de excelencia, compromiso, engagement en inglés, y ethics, ética. ¿Y por qué ser solo excelente, ético o comprometido no es suficiente, sino que hay que tener las tres es de excelencia ética y engagement en inglés o compromiso a la vez? Que todo el mundo sea un buen ciudadano, un buen trabajador. Y eso es algo para lo que nos tenemos que esforzar cada día, a intentar ser un buen trabajador, un buen ciudadano. Y lo que sucede en una buena escuela como el Colegio Montserrat es que vemos ejemplos de buen trabajo y buena ciudadanía y esperamos que los estudiantes intenten emular e identificarse con los buenos trabajadores y los buenos ciudadanos. Y hemos desarrollado, ya hace muchos años, hemos desarrollado lo que denominamos The Good Project, el buen proyecto. Está sobre todo en inglés, pero sí que a veces subimos material en español. Y si se puede leer la parte superior, hablamos de buenas obras o buen trabajo, un buen juego, buena ciudadanía, buena vida, buena sangre, todo tipo de cosas buenas. Y hemos incluido materiales, algunos de los cuales están disponibles en otros idiomas y pueden ayudar a enfatizar lo bueno, sea buen grit, buena perseverancia o buen juego o buena obra, buen trabajo. Y hemos desarrollado lo que denominamos la caja de herramientas, en inglés toolkit, en que se muestran casos en que las personas dilucidan asuntos éticos, se esfuerzan por resolver problemas éticos, intentando ver cuál es lo mejor o cómo se puede hacer bien. Pero claro, no necesariamente se consigue hacer siempre bien o todo el mundo consigue hacer siempre todo bien, sino intentar hacerlo bien y si no se consigue, hacerlo mejor la próxima vez. A mí me llama la atención que el Col·legi Montserrat lleva existiendo 90 años.
Y estoy seguro de que se han probado muchas cosas. Algunas habrán funcionado, otras no habrán funcionado. Bueno, pues hace unos 20 años ya metieron marcha a fondo. Pero ha estado muy bien el probar cosas, experimentar y probar cosas que no funcionan. Lo que convierte a una escuela en buena escuela es el esfuerzo constante de que las cosas sean mejor, de que un esfuerzo o perseverancia, pero utilizado en buen sentido. También tengo un sitio web sobre las inteligencias múltiples, que es Multiple Intelligences Oasis, que intenta dilucidar problemas, cuestiones que surgen sobre las inteligencias múltiples. Esta es una escuela muy interesante en las Filipinas. Es la Escuela Internacional MI. Mary Jo Aberquin es la directora y fue la primera escuela que combinó las inteligencias múltiples con el buen trabajo y la buena ciudadanía. Y hace unos 10 años empezaron a realmente dar palabra de personas que viven en las Filipinas que son buenos trabajadores y buenos ciudadanos. Y claro, utilizando las palabras WIT y GRIT y haciéndolas funcionar conjuntamente. Y de hecho, si se puede leer el título, dice MI hace buen trabajo. Las inteligencias múltiples, que es la sigla MI en inglés, consiguen hacer buen trabajo. Y esto es realmente el espíritu del Col·legi Montserrat también. Yo ya he utilizado unos 20, 30 minutos, pero lo bueno es que podemos resumir el mensaje con un tweet. ¿Cuántos tuiteáis? El tweet es los talentos o wits múltiples, muchos, y el good grit, buen grit, para todas las edades en todo el mundo. Muchas gracias. Thank you.